Comencemos por los antecedentes. De 1958 a 1970 el poder político chileno se va inclinando más y más hacia la izquierda, hasta dar con el gobierno de Salvador Allende, que busca llevar a cabo la vía chilena al socialismo. Sin embargo, la oposición, protagonizada extraordinariamente por la clase media alta, como se puede ver en la marcha citada, irá poniendo contra las cuerdas al gobierno de Allende. La creciente polarización, sumada al colapso de la economía, desembocará en 1903 en la sublevación militar del 11 de septiembre. Bombardean el Palacio y la Moneda. Salvador Allende, sin escapatoria, se suicida y la Junta Militar de Pinochet, Ley, Marino y Mendoza toma el poder. Pero esta acción militar no surge de la nada, sino que es fruto de un proceso. En 1932, los militares no tenían presencia política y se resignaban al acatamiento. En 1951, la Ley de Seguridad Mutua promete formación y material estadounidenses a los militares chilenos a cambio de materias primas estratégicas. Eduardo Frei, presidente, tratará de acercar a la vida política a los militares para alejarlos de la izquierda marxista. A partir de 1969, las insurrecciones militares serán frecuentes, y estas culminarán en la sublevación de 1973, con la que se proclama el objetivo de salvar al país del cáncer marxista que encuentra sentido en el marco de la Guerra Fría. Ahora, a contextualizar el sublevamiento, vamos a enmarcar el régimen que con él se instaura. Primero, es una forma de expresión del militarismo, que consiste en el peso abusivo de los militares en la esfera política. Dentro de este, el chileno se corresponde con el de tipo catastrófico. La máxima expresión del militarismo es la dictadura militar, y la dictadura de Pinochet se corresponde con el de tipo de seguridad nacional, tipo que surge a partir de los años 60 y que se caracteriza por la violencia con los adversarios y desafectados, el continuismo presencial, el vocabulario quirúrgico a la hora de defender sus ideales, por ejemplo, el salvar del cáncer marxista, y su desarrollo en las fases que ahora iremos señalando con el caso chileno. La primera fase es la fase reactiva, que tiene como objetivos eliminar a los adversarios mediante la represión de las Fuerzas Armadas, frente a la cual se articula el objetivo de la oposición, que es la supervivencia física. Así, la Junta Militar instaura el estado de sitio para ocupar la función tutelar. Se suprime toda la institución democrática. Mediante los decretos Ley 77 y 78 se ilegaliza los partidos políticos de izquierda y se declara en receso el resto de partidos. Se crea la DINA, un organismo que se encargará de eliminar físicamente a la oposición y que trascenderá para su cometido el límite nacional, cometiendo asesinatos incluso en otros países, como el asesinato de los autoexiliados Prats y su mujer en Argentina. Este organismo pasará a denominarse CNI por la reacción norteamericana con el caso del ex canciller Letelier. Nos parece importante destacar que toda la violencia vertida es una doble arma política. Busca eliminar físicamente a la oposición, pero también psicológicamente. La tortura buscará reconfigurar la subjetividad del prisionero para hacerlo manso y receptor solamente de la lógica de la nueva autoridad. La segunda fase es la fundacional. La dictadura de Pinochet tendrá como modelo de desarrollo la revolución capitalista, con un enfoque al capital internacional y de masiva privatización. En este marco, las relaciones sociales se verán constreñidas por la eliminación, la represión, la prohibición. La lógica de la autoridad deberá ser asumida por todos con o sin violencia, e incluso se establecerá un toque de queda para el control de la población. Pinochet propondrá una constitución en 1980 como lento camino a la democracia, aunque a una democracia vigilada, con la que autolegitimará su gobierno, y los Chicago Boys implantarán los principios neoliberales en la economía chilena, como forma definitiva de revertir la vía al socialismo. Principio de no intervención estatal y fe integrista en la propiedad privada serán las características de estas políticas económicas. La tercera fase es la de administración de crisis recurrentes, que se enmarca en la llamada década perdida, de los 80 a los 90. Las medidas neoliberales fracasan completamente. En 1982 se da la peor crisis del último medio siglo, con una caída brusca del precio del cobre, una retirada de los mercados extranjeros, una reducción del crédito exterior. Se llega a firmar en 1983 con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo para tratar el endeudamiento del país, y solo se logra a costa de la privatización de las mayores empresas estatales, de la masiva exportación, de los gastos sociales recortados, de los bajos salarios. En definitiva, solo a costa de los sectores populares se logra reavivar la economía, llegando a un paro de hasta un 30% de la población. La respuesta social confirma el fracaso de la dimensión fundacional. La Confederación de Trabajadores del Cobre organiza protestas que son aplacadas con violencia por el Estado, pero la respuesta social llega a la política y las organizaciones existentes se unen en un acuerdo nacional contra la dictadura. Sin embargo, la fuerza de la dictadura es tal que en 1987 la oposición entiende que solo dentro del marco constitucional de Pinochet van a poder derrocar a Pinochet, solo a través del plebiscito programado precisamente para legitimar la dictadura. Surge así la Concertación de Partidos por la Democracia en 1989.
Y de esta manera llegamos a la fase terminal de la dictadura. La victoria inesperada, aunque demandada, de Patricio Aylwin con la Concertación de 1989 pone en jaque a todo el sistema elaborado, pero precisamente dentro del marco establecido el paso a la democracia solo se iba a dar con un requisito, que fuera vigilado, controlado. De esta manera la condición de salida de Pinochet fue ser comandante en jefe del ejército y después senador vitalicio, pero pese a este tipo de condiciones la victoria fue grande y la sociedad ya postraumática pudo empezar a revisar su violento pasado reciente a la luz de la verdad con la Comisión o la Corporación Nacional en 1991 y 96. Como decíamos, el paso iba a ser un paso controlado. Se produjo lo que se llama un proceso de amarre. Los senadores se distribuyeron desigualmente. El sistema electoral binominal era útil para que la representación no fuera totalmente elegida y la constitución de Pinochet siguió estando vigente hasta tal punto que solo el pasado domingo 25 de octubre se determinó la redacción de una nueva por el apoyo aplastante de la ciudadanía, cuyo gobierno viene directamente de un pacto de los demócratas con el pinochetismo político y económico. El sistema educativo, por poner un ejemplo, solo se cambió en 2006, pero ha dejado una estela de privatización que aún afecta a los estudiantes. Y el sistema electoral binominal solo se cambió en 2015. Y a este aparato objetivo, que es el legado de la dictadura, le acompaña el subjetivo. Es subjetivo considerar a Allende un cobarde, como hizo un parlamentario chileno en 2012. Es subjetivo enaltecer en un homenaje al dictador Pinochet, como se hizo el mismo año. Es subjetivo además creer en la leyenda dorada de Allende, creer en él como un político impecable, sin responsabilidad alguna en el colapso de su gobierno, en oposición a la leyenda negra de Pinochet, que se ha fraguado con violencia institucionalizada. Dorado y negro son los colores que representan la polarización de opiniones que constituyen la memoria de un pasado en un presente postraumático. Y es esta una memoria emborronada que debe redefinirse para afrontar desde la verdad las heridas, es decir, la pervivencia del daño, es decir, lo objetivo, la constitución, el sistema educativo, las prisiones de lujo para los que llevan a cabo la dictadura. Es bien conocido que solo poca parte de la sociedad chilena piensa que el suyo es un país reconciliado. Pero ¿hasta qué punto el foco de la reconciliación, que es un perdón acordado, ha de ser el centro del debate sobre la memoria? Pensamos que la memoria sirve a los efectos prácticos, recordamos para reconocer y para seguir adelante, y esto exige asumir, no pasar página o echar en el olvido. Y seguir adelante en un país postraumático implica derrumbar la institución heredada del trauma, es decir, llevar a cabo la labor del duelo, que es del todo independiente de que haya o no reconciliación y perdón, porque no existe ninguna relación entre estos sentimientos íntimos y la vida política o pública. De hecho, el Estado no tiene poder de perdonar, tiene el poder de indultar, es decir, de devolver la libertad a quien se la haya quitado y de castigar a quien la ha quitado y de garantizar una educación justa y de regir desde una constitución hecha para el pueblo y no heredada de una dictadura. Pensamos que no se puede exigir el perdón a quien ha quitado la libertad, por decirlo de una manera suave, porque es difícil y las emociones son móviles, al igual que tampoco se puede exigir una reconciliación. Por eso, bajo nuestro punto de vista, el objetivo de la memoria debe ser reconocer de manera lúcida la vigencia de la dictadura para demoler todos los edificios que de ella queden en pie. Como podemos deducir después de conocer la historia del régimen, para la población, la dictadura militar de Pinochet no significó más que opresión. En relación con el ámbito cultural, la dictadura dio lugar a lo que se denominó apagón cultural, que, como es de esperar, se caracterizó por la represión de ciertas manifestaciones culturales que fueron consideradas contrarias a la línea oficial del régimen. Hemos encontrado dos vídeos que plasman perfectamente la situación que queremos explicar. El primero se trata de una entrevista en la que una estudiosa chilena caracteriza al periodo por el apagón cultural de los artistas visuales, concretamente el silenciamiento de las actividades de los mismos, ya que se tuvieron que dividir en grupos muy reducidos y siempre encerrados, es decir, nunca cara al público. Concretamente, centrándonos en la literatura, no hay mejor introducción que la que nos hace Isabel Allende, escritora representativa de Chile. Esta autora nos describe el contexto literario de la época, ya que encarna un ejemplo de la situación de los escritores. La autora tuvo que marcharse de Chile, pero gracias a ello se convirtió en escritora. Fue como un impulso, un tema para desarrollar en sus obras. Cuando todo acabó,
se dio cuenta de que había voces que defendían la posición de la mujer y muchos otros ideales en contra del duro régimen de Pinochet. Es aquí cuando se dio cuenta de que sus pensamientos no eran tan descabellados. En conclusión, la dictadura de Pinochet en el ámbito literario supone un periodo de aislamiento del escritor, que culminará en una gran producción literaria, cuando este periodo de represión termine. Patricio Escobar Romero, en su artículo El horroroso Chile, nos muestra tres concepciones de poesía muy similares entre sí. Para empezar, Armando Uribe, en su ensayo El fantasma de Pinochet, dice que fue en un territorio que nació y vivió en la fea violencia donde los poetas han revelado con mayor detalle la psicología de la población. En ellos se puede ver una visión desesperada, violenta, melancólica, una exaltación del duelo y del luto. Por otra parte, Gonzalo Contreras, autor de Poesía chilena desclasificada, argumenta que la relación entre la política y la poesía de aquel entonces están estrechamente vinculadas. El hecho de crear una poesía en contra de aquel régimen provocó una rebelión, culminando como una tradición literaria que, a día de hoy, sigue siendo inspiración de muchos. Y, finalmente, Iván Carrasco asegura que la poesía chilena se convirtió en una herramienta testimonial. Gracias a ella vemos la resistencia y la lucha en un contexto en el que la crueldad era protagonista de todas las escenas. Sostiene, de hecho, que hubo dos cambios enormes en la poesía chilena tras el golpe de Estado. El primero fue una discontinuidad enorme en el proceso de la poesía chilena y una nueva y forzada relación con los medios literarios de Europa. Se crearon, por tanto, dos bandos: la poesía en contra de la dictadura de Pinochet, también llamada poesía del exilio interior, y la poesía de exilio creada por todos los que tuvieron que huir de Chile. La dictadura se decantó por una censura hacia el arte y una eliminación de elementos marxistas que no interesaban al régimen. No obstante, para muchos aquel periodo de silencio sirvió de inspiración. Sí hubo un apagón cultural, pero no un apagón de creación. Se creó así la generación non nomine, que Jorge Montealegre define de tal manera: el nombre de la generación tiene poca importancia, también si técnicamente se trata o no de una generación. Al rotularla, acudiendo a la abreviación de la latina expresión non nomine, que se utiliza para señalar un cuerpo sin nombre, como el de los desaparecidos o el de un transeúnte muerto en la vía pública, he querido hacer también un juego literario. Lo non nomine también es una doble negación. Nada es totalmente nada, nadie es nadie, nunca, nunca. Una vez acabó la dictadura, se publicaron muchas antologías, pero solo una, la de Aristóteles España, recopiló todos los poemas dedicados a este grupo de poetas en una edición llamada Poesía chilena, la generación non nomine, donde encontramos poemas de Mauricio Redolés, María Inés Zaldívar, Rodrigo Lira, etc. A continuación, comentaremos el poema Una especie de canto de Aristóteles España. Este poema pertenece a su libro Dawson, el cual es un poemario donde el poeta explica el sufrimiento y las torturas que padeció en Dawson, una isla en el estrecho de Magallanes, campo de concentración que sirvió al régimen chileno durante la dictadura. Fue uno de los presos políticos más jóvenes, pues solo tenía 17 años. Hemos elegido este poema por varias razones, y es que representa a la perfección las características de la generación non nomine, una generación marcada por un régimen que oprimía la libertad de los ciudadanos chilenos. Para empezar, es evidente el tono desesperado del sujeto. Es, como vemos, un discurso testimonial hecho con un lenguaje simple, con palabras directas y sencillas. Así podemos ver en la primera estrofa: he aprendido a ver el mar entre barrotes, rodeado de secretas amenazas, a conocer los metales del desprecio, el valor de la unidad y la palabra, a sentir, a ser valiente cuando me torturaron, contemplar cómo crecen las semillas en las jaulas. El discurso es subjetivo, es decir, el autor cuenta lo que le está pasando y cómo lo está viviendo. No obstante, al hacerlo, no podemos omitir la denuncia que hay en cada sílaba de las palabras que leemos, y es que, mediante su dolor, muestra el de toda la población, y gracias a ello encontramos un testimonio objetivo de lo que fue la dictadura para Chile y sus habitantes. Podemos ver la visión violenta que tiene el autor de la vida en esos momentos en el campo de concentración. Es palpable en versos como: he aprendido a distinguir los cánticos del odio, nacer, caminar entre la bruma y crecer,
y escuchar risas que evocan garras, muecas, los pasos del verdugo, el temblar bullicioso de mis venas. Y, finalmente, la última estrofa nos muestra ese tono rebelde e insurgente hacia un régimen político que llenó de violencia y sufrimiento Chile. He aprendido a ver las cimas, transparentes de lo humano, el helado resplandor de la ternura, la otra dimensión de la esperanza. Esperanza, dice Aristóteles España, esperanza al pensar que algún día aquello acabará y por tanto esa dictadura dejará de existir. Desgraciadamente, la poesía no tuvo una trascendencia muy importante mundialmente hablando. No obstante, estuvo al pie del cañón para denunciar, con ahínco, las brutalidades que ocurrían en su país. La composición de Antonio Skármeta nos muestra la dictadura a través de la mirada infantil, lo que le permite que, aun estando inmerso en ese clima de miedo y de tristeza, se presenten los hechos con cierta lejanía, al estar focalizado a través de la mirada de un niño que intenta vivir su vida con normalidad. El relato es un reflejo del momento histórico y social, pero filtrado a través de la comprensión de Pedro, que es un niño de 9 años. A partir de lo que ve, por ejemplo, cómo se llevan preso al padre de un compañero, y de lo que oye, bien de sus padres o bien en la radio, se va haciendo su propia idea sobre el proceso militar. En el relato se dejan ver las múltiples vivencias y sensaciones experimentadas en ese momento para todo aquel que fue sometido a la dictadura. Por ejemplo, la imposibilidad de opinar diferente, el miedo que se sentía en las calles, en los hogares. Frente a estas imágenes se ve representado el mundo de la infancia, de los juegos, aunque ya desde el principio se nos deja claro que este espacio está amenazado por la dictadura. De hecho, en el relato el autor nos cuenta que en el último mes las calles se han llenado de militares. Esta contraposición entre la crueldad de la dictadura que se ve en el mundo adulto y el mundo infantil se ve más claramente representada a través de dos objetos: la radio, que simboliza este mundo adulto, el de la información, el de la incertidumbre, en el que se cuentan las cosas como tal y como ha pasado, y la pelota, que representa los deseos y las vivencias de Pedro, que es un niño que poco a poco irá siendo consciente de la realidad. He puesto esta cita porque creo que deja muy claro cómo el mundo infantil se rompe. Para poneros en contexto, esto ocurre mientras todos los niños están jugando un partido de fútbol. Y en medio de esa euforia del juego, en el que además Pedro ha marcado gol, nadie va a celebrarlo, es decir, esa euforia se rompe porque todos los militares irrumpen en la calle, la gente sale atemorizada o entra en sus casas, cierran las puertas, y entonces todo ese clima de juego de repente se convierte en un clima de terror. Y esa infancia se rompe, no para nuestro protagonista, pero sí para su amigo, para Daniel. Es decir, es una realidad que a Pedro le pilla muy de cerca. Ahora Daniel se ha quedado sin la figura paterna y por tanto tiene que hacerse cargo del kiosco, tiene que hacerse cargo del negocio familiar. Por lo tanto ha sido arrancado del mundo infantil. A lo largo del relato, Pedro llega a preguntarse qué es la dictadura y si está en contra de ella. Esta pregunta obtendrá de forma indirecta su respuesta al final del relato, a partir de que un militar llega a la escuela de Pedro y les pide que hagan una composición sobre todo lo que hacen por las noches, con la intención de sacarle información sobre sus padres y ver si son traidores o afines al régimen. Llama la atención la última frase del fragmento, es la de: cualquier cosa que a ustedes se les ocurra libremente, con toda libertad, porque denota una cruda ironía. En realidad no hay libertad, y si alguien cree que la tiene es una mera ilusión. Ni siquiera Pedro, que es un niño que se supone que debe estar más ajeno, tiene libertad, sino que es usado por la dictadura contra su propia familia, que se presenta como un refugio seguro para encontrar las respuestas adecuadas frente a la institución educativa que, como hemos visto, estaba controlada por el régimen. Es la inteligencia de Pedro lo que le permite elaborar su idea a través de aquello que escucha y a través de aquello que no se dice o que se omite. Percibimos la comprensión que el niño tiene de aquello que ocurre a pesar de su corta edad gracias a la composición que plasma, cuando oculta que sus padres escuchan por la noche la radio. En definitiva, el autor nos muestra cómo un niño realiza a su manera un acto de resistencia mínimo, pero importante, contra la dictadura de Pinochet.
Esto representa no solo la esperanza en las nuevas generaciones, sino la importancia de rebelarse, aunque sea con pequeños actos. En este contexto histórico, mediante el arte y concretamente la música, se alzó la voz de la resistencia, de las personas que no estaban de acuerdo con este nuevo régimen militar. Algunos de estos artistas tuvieron que exiliarse del país y crearon letras de canciones en contra de Pinochet, canciones que dentro de Chile se difundían clandestinamente dado que era un movimiento, además de musical, político. Hasta la llegada de la dictadura, la música en Chile, concretamente la nueva canción chilena, estaba en su momento de máximo esplendor, pero los artistas que pertenecían a este movimiento fueron perseguidos, encarcelados, asesinados o exiliados durante la época de la dictadura. Esta música se caracterizaba por la recuperación de la música folclórica tradicional de Chile fusionada con ritmos latinoamericanos, cuyo contenido era social, es decir, la canción protesta. Violeta Parra es considerada la precursora de este movimiento, y cuando murió se creó una fundación para que estudiantes, artistas y el público general accediesen a sus canciones, artistas que posteriormente fueron condenados por la dictadura, como fue Víctor Jara o Ángel Parra. Otros artistas, como el grupo Inti Illimani, estaban de gira por Europa cuando sucedió el golpe de Estado, y con la banda Quilapayún pasó algo similar. Fueron embajadores culturales en la época de Salvador Allende con canciones de ataque a los sectores conservadores. Cuando se produce el golpe de Estado, se encuentran en Francia, por lo que deciden instalarse allí. El nuevo gobierno exigió a las discográficas que dejaran de grabar ese tipo de música que hablaba en contra del régimen. Las dos canciones más representativas de la época son El pueblo unido jamás será vencido y Yo pisaré las calles nuevamente, de las que posteriormente hablaremos. Pero más tarde, esa represión que sufrieron fue efectiva y en Chile se produjo el conocido como apagón cultural que hemos comentado anteriormente, dada la prohibición de muchas manifestaciones. Por esto surgieron las reuniones clandestinas, para seguir la lucha política en una época en la que Pinochet destruyó las organizaciones políticas, sociales y culturales, para evitar comportamientos en contra del régimen. La creación y la producción de la música en la clandestinidad fue posible gracias al cassette, ya que era muy bueno para evitar que el gobierno lo encontrase. Además de música, del mismo modo se grababan programas de radio como Radio Liberación. Esta música fue ejemplo de lucha y resistencia pacífica en contra del fascismo neoliberal en todo el mundo, y fue el punto de unión entre quienes vivían en Chile y los que estaban exiliados, y de este modo las personas que no vivían en este país se concienciasen de lo que se estaba viviendo allí. El pueblo unido jamás será vencido es una canción de 1975, del grupo Quilapayún del que hemos hablado anteriormente. Esta canción es anterior a la dictadura de Pinochet. Nació porque el gobierno de la Unidad Popular, liderada por Allende, estaba pasando por momentos difíciles y se hablaba de una posibilidad de una guerra civil. Después del golpe militar, los miembros de Quilapayún tuvieron que vivir en el exilio durante los años que duró el régimen de Pinochet. Poco a poco esta canción se fue convirtiendo en un himno de protesta mundial. Una de las canciones más representativas de la época y que muestra lo que ocurrió es Yo pisaré las calles nuevamente, de 1976, escrita por Pablo Milanés. Esta es una canción de esperanza en las circunstancias trágicas en las que fue compuesta. La canción sitúa a la ciudad de Santiago ensangrentada a un año del golpe de Pinochet, y aparece el golpe, la violencia y la sangre derramada. Habla de su vuelta a Santiago cuando termine la dictadura, y su llanto por las personas que fueron asesinadas y la deuda moral con ellas cuando evoca un cerro en Santiago. También hace referencia a los libros y canciones que quemaron manos asesinas, por el arte que fue censurado por no coincidir con las ideas del régimen. También habla de manos asesinas y de traidores, que pagarán su culpa, y hace alusión a un canto del suelo, a una vida segada en la moneda, en referencia a la de Allende, que se mantuvo en el palacio presidencial sin exiliarse y prefirió suicidarse antes que caer en manos de los traidores que señala la canción. Pablo Milanés pisó de nuevo las calles de esa Santiago ensangrentada muchos años después, cuando Chile empezaba un proceso de recuperación de libertades, en 1989. Otras canciones de esta época son Santiago, de Corazón Rebelde, en 1981, Para seguir viviendo, de Iyapu, de 1989, y La primera vez, de Los Tres, en 1991. Y por último, pasamos a explicar el ámbito del cine. A día de hoy, el cine chileno es una fuente histórica de gran utilidad para conocer el pasado del país, sobre todo en referencia a la época de la dictadura de Pinochet. No obstante, tal como hemos mencionado en el contexto cultural, no hay que olvidar que el cine también forma parte de esas artes visuales que quedaron reprimidas durante la dictadura. A lo largo de los últimos 40 años, la representación cinematográfica de este periodo histórico ha cambiado.
Se ha pasado de entender la historia reciente de Chile como un proceso complejo recreado a partir de imágenes testimoniales a rescatar historias personales basadas en memorias colectivas. La película se ubica en la época de la democracia, tras la caída de Pinochet, pero las referencias a la época de la dictadura se ven durante toda la obra. Encontramos a un matrimonio, una mujer que fue violada y torturada en la época del régimen, y su marido, a quien se le ofrece un cargo en la comisión investigadora, para averiguar quiénes son los que ejercieron la violencia durante la dictadura. Esta película muestra las heridas que permanecen abiertas desde el régimen y destaca lo importante que es la memoria. Habla del odio y la necesidad de hacer justicia ante un criminal que se lo impune. Después de la dictadura, el nuevo gobierno quiere investigar el crimen para que los criminales paguen por sus actos. A través de los movimientos y la forma de actuar de la mujer, podemos apreciar que lo que sufrió cuando fue maltratada no lo puede superar y vive atemorizada, hasta que reconoce sobresalto por la voz, lo que genera en ella ganas de hacer justicia. Conforme avanza la trama, también descubrimos que la mujer le ocultó el parte del maltrato al marido, como la violación, por temor a que este hecho desencadenase un abismo entre ambos. También cabe mencionar la obra de Schubert, que le da nombre a la película, la composición que el doctor le ponía mientras abusaba de ella, la misma que, tras encontrar una cinta en el coche de él, la mujer pone en casa mientras le tiene atado e intenta que confiese lo que hizo. Después de lo que le pasó, ella no había sido capaz de escucharla por la situación traumática a la que le recordaba. La película empieza y acaba con el matrimonio en un teatro, escuchando esta obra, por lo que la estructura es circular. Las imágenes que aparecen durante la película son generalmente oscuras, ya que por una tormenta se han quedado sin luz, y los asuntos que tratan son, de la misma manera, oscuros. Buscan la verdad y la justicia, de ahí que quieren realizar un juicio en la casa, pero no las encuentran, ya que, aunque al final el doctor confiesa cuando está en el precipicio, posteriormente el matrimonio simplemente se va. No son capaces de matarle como tenían pensado. El filme empieza con una localización temporal y espacial, un lugar en Sudamérica después de la caída de la dictadura. Se puede situar pues en la etapa postraumática de Chile, en la que se está empezando a escribir la memoria del trauma. Pero en esta escritura hay tres agentes que operan sobre la memoria: la ciudadanía, las víctimas y los opresores, que pensamos que se representan con los tres personajes de la película. Gerardo, la ciudadanía, que duda y aún no tiene un conocimiento fidedigno de la opresión. Paulina, la víctima, que reclama reconocimiento de condición de víctima y verdad. Y Miranda, el opresor, que solo ante la amenaza de la muerte confiesa su crimen. La película problematiza y resuelve las relaciones entre estos tres agentes. La tortura de Paulina, de acuerdo con la fecha ofrecida, se dio en 1977, lo que coincidiría con la fase reactiva de la dictadura de Pinochet, en la que se busca eliminar, si no físicamente, sí psicológicamente, mediante la tortura a la oposición, reconfigurando su subjetividad para hacerla sumisa. Tras la caída de la dictadura se prepara la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que pensamos que puede ser la comisión a la que se hace mención durante la película. Se nos dice en el minuto 2 que se trata de una que investiga hechos de tortura y asesinato de 1975 a 1980. En el minuto 13, se comenta que realmente esta investigación solo se dirige a los casos acabados en muerte, y en el minuto 93 se nos informa de que el gobierno ha preparado todo para proteger a los opresores, que incluso hay visados falsos. La invisibilidad de las víctimas pues está tan programada como la inocencia impostada de los opresores. Frente a esta problemática, la víctima Paulina lleva al límite a Miranda hasta hacerlo confesar, pero incluso de esta manera la confesión queda solo en el ámbito de lo privado. La película se cierra con un Miranda impune. La problematización de una memoria que no se ha establecido, con una pugna de versiones verdaderas que reclaman reconocimiento de verdad y versiones falsas que buscan impunidad frente a los crímenes cometidos, se resuelve con el silencio. Una confesión de esta magnitud, parece decir la película, no puede trascender la vida privada. La memoria que se hace es una memoria para los muertos. Es problemática una memoria para las víctimas vivas, porque puede frustrar los intereses de los opresores. Y mientras la ciudadanía se quede envuelta en la duda y el desconocimiento, La muerte y la doncella seguirá sonando, y a ojos públicos no habrá ni crimen, ni castigo, ni verdad.